iniciaremos la defensa del trabajo titulado Modelado de Sistemas con Arquitectura de Microservicios, que presenta el estudiante César Christopher Hernández Aparicio. César, tienes 20 minutos para hacer tu presentación. Después de eso habrá tiempo para preguntas. Terminadas las preguntas, les pediremos a todos que abandonen la sala para que podamos hacer la deliberación y bueno, ya leeremos el resultado. Y fungen en el sínodo la maestra María de los Ángeles Arena Valdés como sinodal, o vocal, la doctora María Karen Cortés Berlín como secretario y un servidor como presidente del jurado. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como el tema de es modelado de sistemas de microservicios. La agenda que veremos para el día de hoy es, primero vemos la introducción y después la metodología, resultados y conclusiones de la investigación y por último el trabajo a futuro. Como introducción tenemos que la arquitectura de microservicios pone énfasis en dividir el sistema en servicios pequeños y livianos. Los microservicios son construidos para representar partes muy cohesivas de una función de negocio y a su vez son una evolución de la arquitectura orientada a servicios. Los beneficios de este estilo arquitectónico suelen ser la agilidad, la predictibilidad, la escalabilidad, la facilidad del mantenimiento y del despliegue. Sin embargo, desarrollar sistemas con este estilo arquitectónico también conlleva algunos retos específicos de esta arquitectura, como pueden ser, por ejemplo, la complejidad que pueden añadir a los sistemas, encontrar el tamaño ideal o granularidad de los microservicios o organizar la comunicación entre estos. Para ello se intentan mitigar estos retos, con distintas técnicas de modelado y cada día se adaptan más técnicas en los estudios en la literatura para afrontar estos retos en la arquitectura de microservicios. El diseño arquitectónico de microservicios sigue en continua investigación tanto en términos de granularidad, de orquestación e integración. Sin embargo, existe una brecha entre la práctica de la industria y la investigación de los microservicios. Y existen diversos modelos para describir la arquitectura, los cuales se adaptan de acuerdo a la técnica, al desafío que desean afrontar esta arquitectura. El término del lenguaje arquitectónico se utiliza para referirse a cualquier forma de expresión utilizada para describir la arquitectura, ya sea formal, informal, de cajas y líneas o basada en modelos. Tenemos que pocos estudios están investigando los lenguajes arquitectónicos en la arquitectura de microservicios. Esto genera una diversidad de los lenguajes arquitectónicos de acuerdo a los estudios que se deciden abordar y dificulta encontrar un lenguaje arquitectónico predominante para describir la arquitectura de microservicios debido a la cantidad de estudios que surgen cada año. Como trabajos relacionados tenemos los siguientes. Primero, un estudio en las áreas de investigación más prominentes en los microservicios, el cual nos comenta que el diseño requiere todavía de investigación debido a que se están utilizando técnicas de diseño de otros estilos arquitectónicos para afrontar desafíos específicos de la arquitectura de microservicios. El segundo fue un mapeo sistemático específico de el reto de encontrar la granularidad de los microservicios, el cual pues ataca este problema justo. El tercero es un mapeo sistemático en la arquitectura de microservicios, el cual nos comenta que hace falta un lenguaje arquitectónico predominante, ya que no encontrarlo podría dificultar la descripción de la arquitectura de microservicios. Y ya por último, otro mapeo de la arquitectura de microservicios, el cual nos menciona los desafíos y los atributos de calidad que se encuentran en esta arquitectura. Bueno, recapitulando un poco el problema, tenemos que pocos estudios están investigando la arquitectura de microservicios y sus lenguajes arquitectónicos. Esto genera una diversidad de los lenguajes arquitectónicos de acuerdo al desafío que deciden abordar y es difícil encontrar un lenguaje arquitectónico predominante para describir microservicios.
Hasta el momento no se conoce un trabajo que se centre en los lenguajes arquitectónicos utilizados en microservicios. Como objetivo general del trabajo tenemos el analizar los lenguajes arquitectónicos de los sistemas con arquitectura de microservicios a través de un estudio monográfico para poder recopilar nuestro estado actual. Por ello, se identificaron estos objetivos específicos. El primero fue identificar los lenguajes arquitectónicos reportados en la literatura de microservicios entre los años 2015 y 2021 mediante una revisión sistemática. El objetivo específico fue sintetizar los hallazgos de los trabajos identificados para descubrir y reportar los patrones. Y el objetivo específico 3 fue recopilar líneas de investigación que se centren en lenguajes arquitectónicos para microservicios que se mencionan en la literatura para poder facilitar la investigación en estas áreas de oportunidad. Bueno, el método utilizado en esta investigación fue el siguiente. Primero se desarrolló un protocolo de investigación, posteriormente se desarrolló el protocolo de mapeo sistemático de la literatura, en el cual se usaron las guías de Kitchen y Petersen para mapeos sistemáticos en la ingeniería de software, y posteriormente se condujo este mapeo sistemático y se desarrolló la síntesis temática. Y ya por último, se desarrolló la monografía y se redactaron todos los capítulos en los cuales esta consiste. Las preguntas de investigación del mapeo sistemático fueron las siguientes. ¿Cuáles son los lenguajes arquitectónicos que se utilizan en el ciclo de vida de un sistema con arquitectura de microservicios que se han reportado en la literatura? La segunda pregunta busca encontrar cuáles son los retos de la arquitectura de microservicios que aborda estos lenguajes arquitectónicos. Y la tercera, cuáles son las características de los lenguajes arquitectónicos de la arquitectura de microservicios. Como resultado de la selección tenemos los siguientes. En un principio se encontraron 6.604 estudios por la búsqueda automatizada, de los cuales 41 fueron excluidos por ser detectados entre conferencias compartidas. Después se pasó a las etapas de la selección, donde en la primera fase se excluyeron 553 estudios por año idioma. En la segunda fase se excluyeron 5.795 estudios por lectura de título y abstract. Y en la tercera fase se excluyeron 141 estudios por lectura del texto completo, dejándonos así con un total de 69 estudios primarios incluidos en este mapeo. Bueno, para desarrollar la síntesis temática, se siguieron los pasos propuestos por Cruces y Vidal para las síntesis temáticas en la ingeniería de software. El primer paso fue una lectura inicial de los datos y textos de los estudios obtenidos, lo cual nos brindó de 452 páginas de texto. El siguiente paso fue identificar segmentos de texto específicos, lo cual nos dio 203 segmentos de texto. El siguiente fue identificar o codificar esos segmentos en códigos, lo cual nos dio 76 códigos de interés, y estos códigos se agruparon en otros códigos similares para brindarnos un total de 24 temas, los cuales sirvieron para generar el modelo de tema de orden superior con 3 temas de orden superior. Y bueno, este es el mapa temático resultante del proceso anterior de la síntesis temática, donde se pueden observar las relaciones y los temas de orden superior, que fueron el diseño de la arquitectura de microservicios, el modelo de la arquitectura de microservicios y los desafíos de la arquitectura de microservicios. Para el diseño de la arquitectura de microservicios se enfocaron todos aquellos lenguajes que buscaban describir esta arquitectura, y podemos encontrar ciertos temas o códigos, como por ejemplo el uso de lenguajes formales, la extensión de lenguajes de estos lenguajes, el uso de modelado de procesos de negocio, también el uso de diagramas, como por ejemplo utilización del UML, de grafos o de diagramas de flujos de datos, el modelado del dominio utilizando ciertas técnicas como Model Driven Development o Domain Driven Design, y por último lenguajes de modelado, patrones y antipatrones de diseño y el diseño de microservicios en sí. Bueno, el siguiente tema de orden superior fue el modelado de la arquitectura de microservicios, el cual comprende de temas como por ejemplo que se utilice una arquitectura de referencia, que se haga una migración hacia la arquitectura de microservicios, ya sea de
otros estilos arquitectónicos, como por ejemplo el orientado a servicios o de a partir de monolitos, la relación o apoyo con otros estilos arquitectónicos para describir esta arquitectura, como podría ser, por ejemplo, components and connectors, y por último los patrones arquitectónicos. El tercer tema de orden superior fueron los desafíos que se presentan en la arquitectura de microservicios. Este tema comprende de los problemas del diseño, como pueden ser la especificación, la descomposición o la identificación de microservicios, la escalabilidad de estos, la composición de los microservicios o encontrar el enfoque de bajo acoplamiento que estos necesitan. También se encontraron problemas específicos, por ejemplo, de los microservicios ya desplegados, como pueden ser en sí el despliegue de los microservicios, la recuperación de las arquitecturas, el balanceo de cargas, la comunicación de los microservicios, la organización y coreografía y la monitorización de microservicios. Y bueno, otros de los desafíos fueron, por ejemplo, la interoperabilidad, la observabilidad y el modelado de bases de datos para los microservicios. Los lenguajes arquitectónicos identificados fueron más que un nombre en sí, tenían una oración que describía su propósito, como por ejemplo podría ser un enfoque para evolucionar arquitecturas basadas en servicios a arquitecturas de microservicios, y dentro de estos lenguajes se encontraron un total de 69 lenguajes arquitectónicos, de los cuales 34 fueron propuestas de solución, 34 fueron investigaciones de evaluación y uno fue una investigación de validación. Como ejemplos de estos lenguajes arquitectónicos, el que se mencionó, por ejemplo, el enfoque para evolucionar arquitecturas hacia los microservicios, tiene como objetivo facilitar la descripción de la arquitectura de microservicios y permite crear listas de descomposición de sistemas para crear sistemas basados en servicios. Otro ejemplo puede ser un enfoque extendido para identificar microservicios a partir de un conjunto de procesos de negocio, el cual identifica los microservicios a partir de procesos de negocio y considera relaciones estructurales entre las actividades dentro de estos procesos. Bueno, tenemos que los lenguajes arquitectónicos tienen en común que pueden ser una extensión de otro lenguaje arquitectónico o forma de expresar arquitecturas. Las propuestas de extensión de lenguajes arquitectónicos más comunes suelen ser UML y Business Process Model Notation. Dentro de los retos de los lenguajes arquitectónicos encontrados, que se mencionaban también en el mapa temático, fueron los más frecuentes, el de descubrimiento de servicios y el de identificación de microservicios. Y a partir de ahí, bueno, primero fue con 16 estudios, y con 12, y a partir de ahí, aunque no tuvieron tantas repeticiones de estudios, sí que tienen bastante en común con los primeros dos. Por ejemplo, podría ser la identificación de microservicios con la composición y descomposición de microservicios, o el descubrimiento de servicios con la comunicación o el balanceo de cargas. Las características de los lenguajes arquitectónicos con respecto al diseño de los microservicios más frecuentes que se encontraron fueron el modelado de procesos de negocio en conjunto con el uso de Monitoring Design. Así también se encontraron bastantes estudios que presentaban grafos para diseñar microservicios. También encontraron lenguajes de modelado, lenguajes formales, lenguajes que utilizan UML y patrones de diseño. Y las características con respecto al modelado de la arquitectura de microservicios que se encontraron más frecuentes fue la migración arquitectónica, como se mencionó, las más comunes pueden ser a partir de monolitos hasta hacia la hipótesis de la arquitectura de servicios, ¿no? Y el modelado arquitectónico y la relación con otros estilos arquitectónicos. De ahí también se encontró la arquitectura de software y los patrones arquitectónicos o que utilicen una arquitectura de referencia. Para poder representar mejor estas relaciones entre las características y los retos de la arquitectura de microservicios, se presenta esta gráfica de burbujas, donde se pueden encontrar, por ejemplo, la característica de la comunicación de microservicios con un reto de descubrimiento de servicios fue uno de los que más se presentaron en relaciones combinatorias entre códigos y retos. El segundo fue la identificación de microservicios con el modelado de procesos de negocio. También cabe destacar que las relaciones se presentan entre
el balanceo de cargas, el descubrimiento de servicios, la desarrollo de los microservicios con su identificación, el uso de UML para modelar el dominio y el uso de Bounded Context con los lenguajes de modelado. Bueno, algunos de los retos que se mencionan con mayor frecuencia en los estudios son la comunicación y la creación de los microservicios. La creación de los microservicios compone de los siguientes 4 temas. Pueden ser la identificación de microservicios, la descomposición de microservicios, el encontrar el bajo complemento en estos y el diseñar un microservicio con un nivel de granularidad fino. Las líneas de investigación que se identificaron son las siguientes. Primero, se requiere investigación en los procesos que determinan la granularidad de los microservicios. Se requiere continuar con la investigación en la comunicación de microservicios, también el uso de técnicas de modelado como Domain Driven Design, Model Driven Development, y se requiere continuar con la investigación sobre los patrones y antipatrones de diseño en la arquitectura de microservicios. Este trabajo presenta algunas amenazas a la validez. La primera de estas puede ser el acceso limitado a la biblioteca de datos de Springer Link y ScienceDirect. Para intentar mitigar esta amenaza a la validez se intentó buscar los estudios que no tuvieron acceso en licencias personales. Sin embargo, no se pudo encontrar en su totalidad todos los estudios, por lo tanto quedaron algunos excluidos por no tener acceso a la lectura del texto completo de esos artículos. Otro es un posible sesgo por parte de los investigadores en los procesos de selección, extracción y síntesis. Para mitigar esto se llevaron a cabo revisiones de por lo menos 2 investigadores de manera aleatoria sobre estos artefactos de la investigación. Y el tercero es el aspecto de la lectura de estudios y comprensión siempre variará de acuerdo a la persona que los interprete. Por ello se realizó un proceso siguiendo un método que se llama el sistemático de la literatura, y dentro de este se realizó un enfoque de test-retest, el cual permite a un investigador poder probar y sus hallazgos posteriormente, después de un tiempo, para identificar que son, coinciden con el hallazgo encontrado inicialmente. Como conclusión, tenemos que se identificaron los lenguajes arquitectónicos utilizados para modelar la arquitectura de microservicios. Se describieron las características en las cuales se agrupan los lenguajes arquitectónicos, y dentro de estas características se encontraron extensiones de otros lenguajes arquitectónicos ya existentes en otros estilos arquitectónicos, y se identificaron los problemas que enfrentan y dan origen a estos lenguajes y los elementos que los diferencian. Y por último se encontraron combinatorias de características que podrían describir lenguajes arquitectónicos en el futuro. Bueno, como trabajo futuro se tiene el realizar una revisión de literatura gris, el incluir los estudios posteriores al año 2021 y el incluir estudios de otras bibliotecas de datos e indexadores como por ejemplo Scopus. Y bueno, eso ha sido todo. Y gracias por la atención. Muchas gracias, Christopher. Pues casi exacto. Iniciaremos con las preguntas. ¿Quieren que empezamos con la maestra? Adelante. Gracias por su presentación, muy estructurada. Me llamó mucho la atención cuando utilizaste el método de la cantidad de artículos que pudiste encontrar, y también que encontraste demasiados lenguajes para las arquitecturas de microservicios, pero no hay un estándar, ¿verdad? Entonces algo así unificado, algo, Pues, todos varían, mencionabas, ¿no? Por ahí varían, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que no, si hay tanto sobre ello, no se tenga algo unificado? Ok, bueno, puede ser debido a que los lenguajes arquitectónicos que encontré fueron, se enfocaban en resolver los desafíos de la arquitectura de microservicios. Entonces, como es un poco reciente este estilo arquitectónico, no se ha llegado a investigar mucho sobre los lenguajes y los desafíos que buscan afrontar. Entonces, cada investigador, por ejemplo, busca afrontar un reto específico y con, por
ejemplo, una técnica de modelado específico o, por ejemplo, una extensión de otro lenguaje. Entonces, eso genera un nuevo lenguaje propuesto para la arquitectura de microservicios, y esto va generando una cantidad más de lenguajes, lo cual dificulta que en sí exista ese lenguaje predominante. Y bueno, también se mencionó que existe una brecha entre la industria actualmente y la investigación, entonces yo creo que eso también da parte a que no se puedan encontrar en sí un lenguaje predominante. Sí, porque sí creo que fueron bastantes estudios, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención, ya observándolo muy bien, que hablaban más de 5,000, que tú dices que habrán leído al menos los títulos de los artículos, ¿no? O sea, es demasiada información, ¿no? Y bueno, también hablaste de que existen algunos retos, ¿no? Dentro de estas arquitecturas. Entonces, dentro de todo esto que encontraste, ¿cuáles consideras tú que deberían de ser las características que deben de tener los proyectos para poder utilizar esta arquitectura? Bueno, las O características. los más importantes que tú consideras. Bueno, las que yo considero más importantes pues pueden ser la identificación o creación de los microservicios. Surge bastante el problema de la granularidad, de encontrar pues ese nivel adecuado para crear microservicios, y yo creo que esa característica, aunque se compone de varias, puede ser la creación, la ejecución, la composición, es una de las más importantes. Otra de las características más importantes puede ser la comunicación de microservicios, que es un tema que abarca bastantes desafíos, por así decirlo, ¿no? Como pueden ser el descubrimiento de servicios o la orquestación. Entonces yo creo que esos dos temas son los desafíos que debería abarcar que debería comprender cualquier sistema que decida enfocarse en esta arquitectura. Sí, pero sobre todo, ¿qué características debería de tener este proyecto para decir, sí me conviene utilizar esta arquitectura o no me conviene? Bueno, podría ser que sea un sistema que requiera que requiera de mucha escalabilidad, ¿no? Que es uno de los requisitos de los microservicios. Otro puede ser, por ejemplo, que se requiera de una facilidad de mantenimiento. Los microservicios son conocidos también por ayudar a facilitar esta parte, ¿no? Entonces, quizás esos serían dos que son importantes para... Que deberían de tener para poder decir si me conviene. Ajá, sí conviene. Exactamente. Muchas gracias, Alessandra. Doctora Karen Borges. Voy a retomar la pregunta que acaba de hacer la maestra, o más bien la respuesta. Todo eso de la granularidad y de la comunicación entre los microservicios. Si analizamos eso, podemos identificar algunos principios del diseño de software. Pues podemos hablar de cohesión, podemos hablar de acoplamiento. ¿Sí? ¿Voy bien o no? Bueno, no entendí. Sí, o sea, si hablamos de la granularidad de los microservicios, ¿cómo lograrlo? Y si hablamos de la comunicación entre los microservicios, ¿cómo lograrlo? Pues nos tenemos que referir a algunos aspectos de diseño. Sí. ¿Sí? Aprovechando que están aquí tus compañeros, ¿sí? ¿Qué principios o qué estrategias de diseño que se vieron en los cursos de principios y de diseño consideras tú que influyen, para bien o para mal, en esa granularidad y en esa comunicación? Yo, por ejemplo, si me dices comunicación, pienso en diagrama de comunicación. Pues yo creo que podrían ser incluir ciertos patrones de diseño ya existentes. De hecho, se encontraron... o sea, hay que saber patrones de diseño. Bueno, podrían ayudar a diseñar la granularidad de los microservicios, ¿no? También podrían... bueno, uno de estos patrones, por ejemplo, es el Sacheren de Bus, que lo vi, creo que de hecho en un artículo. Pero pues esos principios
son los que podrían ayudar también para generar los diagramas. ¿Cómo podría decir? Bueno, el diseño en sí podría ayudar a generar esos diagramas que ayudan a identificar los microservicios. También se pueden integrar patrones de diseño que ayudan a crear estos microservicios y se pueden crear, por ejemplo, diagramas que representen esta comunicación. Entonces, creo que eso es lo que podría ayudar de los patrones y de diseño a esas características de identificar y la comunicación. Si yo quisiera diseñar una arquitectura de microservicios, ¿qué debo saber? Olvídate, o sea, ¿qué debo de saber como diseñador? Y olvídate de la tecnología, ¿qué debo de saber? Debo ser un buen analista, debo entender bien los requisitos funcionales, debo saber de calidad y saber especificar seguridad, por ejemplo, rendimiento. ¿Qué debo saber? Bueno, para microservicios específicamente creo que debería de ser un buen analista, porque los microservicios tienen atributos de calidad específicos para que se considere que es una arquitectura, por ejemplo la escalabilidad, entonces estos, bueno, escalabilidad, la facilidad de mantenimiento, estos atributos se deben cumplir, por lo tanto el analista o el diseñador debe tomar en cuenta esos escenarios para poder describir una arquitectura de microservicios que sea, pues no sé si suficiente, pero pues sea exitosa. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Tú hablaste de las amenazas a la red y hablaste por ahí del test y retest. Ah, sí. Pero en el trabajo no explicas cómo lo hiciste. ¿Podrías comentarnos con un ejemplo en qué consistió ese test y retest? Sí, claro. Bueno, el enfoque test y retest que proponen propone Kitchenham en su guía para las revisiones, es que un investigador solo puede, puede estar sucumbido a ese sesgo de la interpretación. Entonces, para intentar contrarrestar ello, el investigador que puede encontrar sus hallazgos, sus respuestas a los artefactos, y después de un tiempo intentar volver a encontrar esos hallazgos para corroborar si el primer hallazgo con el segundo pues son consistentes, ¿no? En dado caso de que sí lo sean, pues eso significa que van por buen camino, por así decirlo, pero en caso de que no, pues entonces se podría corregir ese hallazgo, ¿no? Que puede, para evitar limitar el sesgo de interpretación. ¿Qué le llamas hallazgo? ¿A un estudio primario o a una respuesta a una pregunta de investigación? Bueno, ¿cómo decirlo? A los resultados del proceso de la selección, por así decirlo, podría ser encontrar un estudio primario, se pasa por las etapas de estudios de selección y después de un tiempo se vuelve a corroborar ese estudio primario para ver si de verdad tuvo que ser excluido o incluido, ¿no? Ajá. También otro puede ser, por ejemplo, en la etapa de extracción de datos. Puede ser con algunos de los campos, como puede ser, depende de la persona que tenga esa extracción, tendrá diferentes campos, ¿no? Pero uno de ellos podría corroborarse después de un tiempo para ver si es consistente lo que se encuentra a partir del segundo tiempo con el primero. ¿Y tú cómo lo hiciste? Porque con tantos hallazgos o con tantos estudios o artículos, filtraste bastante, ¿sí? Sí. Pero ¿cómo hiciste el test y retest? Porque es mucho. Bueno, es que no se hizo en su complejidad, por eso es una amenaza de validez. Se hizo de manera aleatoria sobre ciertos estudios. Entonces, ¿pero cómo lo seleccionaste? O sea, ¿te fuiste nada más a hacer el test y retest sobre la selección de estudios? Nada más. Y sobre ciertos campos de la extracción. ¿Cómo los seleccionaste? O sea, los estudios entiendo que fue al azar. ¿Y los campos también fue al azar? Pero bueno, no son los campos en sí, sino la extracción de ese artículo en específico. Se seleccionó al azar ese artículo y se hizo la extracción en doble. Y eso se corroboró pues con lo que se tenía antes. Ok, ya. ¿Qué hay del conocimiento o dominio del tema? ¿Ese no es un factor en el seguro? Claro, sí, de hecho, al ser un mapeo sistemático, se ven bastantes temas y bastantes técnicas diferentes
como por ejemplo, pues creo que la más popular fue Domain Driven Design, ¿no? Pero pues estaba por ejemplo el patrón del Message Bus. Entonces el conocimiento en sí es un factor limitante porque pues el investigador debe, bueno, en este caso yo debo aprender sobre todo, ¿no? Entonces pues uno no puede ser, por así decirlo, experto en todos esos temas. Entonces también sería otra limitante. Pero ¿cómo consideras que fue tu conocimiento o tu experiencia? Porque por lo que vi, o sea, esto es un monstruo de trabajo. Sí, filtraste mucho, sacaste de conclusiones, o sea, la verdad es muy buen trabajo. Pero es mucho. Siendo honestos, tú ya llegaste al final del camino, no va a pasar nada. No te va a decir nada de supervisar. O sea, ¿cómo sientes que fue ese conocimiento o falta de conocimiento y esa experiencia? ¿Qué tanto te limitó? O sea, no sé, por ejemplo, al principio, no sé, por poner un ejemplo, tú querías leer en una semana 10 artículos y nada más leías 5, porque tenías que ver si lo estabas entendiendo, tenías que preguntar y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, más que nada fue al principio de la investigación. Pues sí limitó bastante el hecho de que al ir incluyendo, leyendo artículos, tienes que como que empaparte en el contexto de ese artículo. Entonces, como que fue una limitante que alargó el tiempo, porque conforme se iba leyendo, entrabas como fresco de conocimientos al artículo. Pero a lo largo del tiempo, y como fue pasando, se obtuve más conocimientos leyendo esos artículos, y entonces ya como que, por ejemplo, en la lectura de artículos fue más eficaz, ¿no? Después del tiempo. Pero así al principio sí fue una batalla por entender esos conceptos tan técnicos, por así decirlo. El concepto en sí, o toda la teoría de microservicios, ¿te era familiar antes de estar en trabajo? Quizá no a la profundidad de cuando empecé el trabajo, sí me era familiar en cuanto al concepto de, pues, más general, que debe ser, por ejemplo, escalable, deben ser, la comunicación debe ser cohesivo, pero no al... Es que mira, conceptos como te acuerdas en alguna ocasión te preguntaba, ¿qué es eso de la observabilidad? La orquestación. Sí. O sea, el mero concepto de la orquestación, bueno, sí, te imaginas al director de la orquesta, o sea, todos tienen que tocar y ejecutarse de alguna manera orquestada, ¿no? Sí. Pero ya te repite ese concepto no está tampoco. Pues no, de hecho al inicio no contemplaba que existieran ese tipo de conceptos en la arquitectura de servicios. De hecho sí fue pues fue como un paso de dificultad, por así decirlo, bastante la brecha. Ya para terminar, mencionaste la brecha entre la industria y la academia. ¿Quiénes producen más, la industria o la academia? Producen... En cuanto a artículos o estudios primarios. Bueno, la academia produce más artículos. Ajá. Sí, a lo que me refería es que, pues, como se implementan los microservicios en las grandes empresas, por así decirlo, ellos van, pues, como por así implementando, investigando, avanzando la arquitectura de microservicios de manera más técnica, pero la industria, digo, la investigación en la academia, va un poquito más atrás, proporcionando artículos, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Los artículos de la... Eso es curiosidad. Los artículos de la academia son... O sea, cuando se muestra experimentación, me imagino que son casos de estudio, no son casos reales. No, de hecho, creo que no, bueno, no encontré en sí un caso real, sino que fueron casos propuestos de estudio para, por ejemplo, probar los lenguajes arquitectónicos que proponían. ¿Y no se podría sacar una conclusión acerca de eso? Insisto, es curiosidad, ¿no? O sea, si nada más son experimentaciones y no son casos reales, ¿qué tan válidos son los resultados de las propuestas? Pues, bueno, sí podría argumentarse alguna conclusión en esa parte, porque en sí no representan al state, por así decirlo, de la industria, ¿no? Sino al de la investigación. Y es muy particular porque el investigador, por el visto de estar, le interesa eso. O sea, a lo que me refiero es a que los investigadores ya tienen un interés propio y a veces no observan lo que
lo que dicen. Sí, claro, ya como que tienen un concepto preconcebido para poder investigar lo que es lo que les interesa, ¿no? En parte de su estudio. Ok, muchas gracias. Felicidades por la presentación. Gracias. Gracias, doctora Carlos. Bueno, Cris, ya preguntaron algunas que tenía aquí, pero creo que sería bueno profundizar algunas cosas del método que seguiste, porque sí fue un poquito personal cómo fue, cómo presentaste, y que, bueno, de alguna manera, a partir de eso, podemos ver si tus resultados tienen pues, más o menos validez, o qué tanto podemos generalizar de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, en la parte de tu estrategia de búsqueda, ¿sí? Ya mencionaba la maestra Arenas que tuviste varios trabajos, ¿no? 5.000, bueno, 6.000 fracciones. ¿Sí? Entonces, ¿hiciste algo para disminuir ese número? Es decir, que fue una cadena mucho más precisa, o podemos decir que eso fue preciso, aun cuando salieron 6.000 fracciones. Sí, bueno, en la parte de la búsqueda de los estudios, primero se hizo una cadena de búsqueda que se desarrolló con una búsqueda manual principal. Esta cadena fue refinándose conforme pasaban las iteraciones, se modificaba y se refinaba de acuerdo a, a las medidas de precision y recall que representaban qué tanto de los resultados de esa cadena se encontraban en los estudios que se encontraban en la búsqueda manual. Entonces, esa medición nos podría decir que, por ejemplo, esa cadena podría tener un 80% de precisión. Entonces, eso podría decirnos que es más precisa. No sé si... Bueno, no sé si eso Entonces, porque supongo que salieron muchos estudios también porque no todos hablaban de arquitectura o de lenguajes arquitectónicos, hablaban de microservicios en general y finalmente por eso salieron, ¿no? Sí. Bueno, ya hablaste un poquito lo del test y el test, entonces para ya no meternos en la parte de la selección. Hay un paso que creo que también lo comentaste, que a veces, o bueno, que se menciona en la guía de Kitchenham, que es lo de la evaluación de la calidad. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Por qué no se realiza? Bueno, se decidió, pues no, bueno, no se realizó porque la cantidad de estudios que se abarcaron se consideró que representaban una gran, representaban una gran parte de los estudios identificados en el área de microservicios, por lo que implementarla, como dirían, excluiría estudios, y como se busca un mapeo sistemático que sea más amplio, se decidió no implementarla por ello, porque al final excluiría estudios y el mapeo sistemático busca encontrar algo más amplio. Entonces, por ello no se implementó. Okay. Pero eso sería para utilizarlo en la parte de la selección, ¿sí? O como parte de la selección de estudios. Ajá. Para la parte de interpretar tus resultados, hubiera sido útil. Hubiera sido útil para, por ejemplo, interpretar la madurez de la investigación que se... Bueno, sí, la madurez de la investigación que se estaba extrayendo, por así decirlo. Sin embargo, eso no estaba en el alcance en identificar ese tipo de madurez de los estudios, pues por eso no se implementó. Bueno, pasando a la parte de microservicios, podemos representar la arquitectura o centrarnos en algún interés, ¿no? Con un diagrama en particular. Tú comentabas que bueno, había varias propuestas y casi que algunas se centraban en algunos aspectos específicos. ¿Cuáles son esos aspectos específicos en los que ahorita se están centrando esos modelos, esos lenguajes, arquitectónicos,
¿Y en cuáles áreas crees que debería haber más trabajo? Bueno, aspectos específicos se refiere a las características. Ok. Bueno, algunas de las características en las que más están trabajando suelen ser, como dije, el identificar y la comunicación de los microservicios. Entonces, bueno, si podría repetirme esa parte de... Sí, ¿en qué áreas hay más trabajo? ¿En qué intereses? ¿En qué problemas? Quizás, incluso podemos decir, hay más trabajo en lenguajes arquitectónicos, en cuáles no hay tanto, y dónde debería enfocar ahora. Un investigador que lea esto, ¿hacia dónde debería enfocar? Claro, bueno, donde más hay trabajo, bueno, más hay estudios es en eso, de identificación y comunicación, y en donde no se encontró tanto podría ser, por ejemplo, en la investigación de los patrones de diseño que se implementan para el microservicio. Esa es una que no tiene tanta repercusión. También se encontraron en las líneas de investigación ciertas necesidades que comentan los autores, como por ejemplo el de investigar más sobre Domain Design y Model Development, y yo creo que podrían orientarse, si se busca encontrar algo en lo que nos está trabajando en los retos que mencioné, como por ejemplo el de patrones de diseño, es uno de los que sí se investiga, pero no está a la altura, por ejemplo, el descubrimiento de la comunicación de los servicios. Ese podría ser uno de ellos. Okay. Bueno, última, Cris. Ya te preguntaba la doctora Karen, pues toda la curva de aprendizaje de alguna manera que tuviste que pasar en la parte de microservicios. ¿Fue algo similar en aprender y aplicar el método de revisión sistemática y sobre todo el de síntesis temática? ¿Qué lecciones aprendidas tienes ahí para que te escuchen? A lo mejor pudiera considerar. Bueno, sí es igual similar a una curva de aprendizaje al implementar o desarrollar con revisiones sistemáticas y de la síntesis sistemática. Yo creo que lo que más me ayudó fue pues ahora sí que investigar a fondo esas propuestas de Kitchen y Peterson y las propuestas de, por ejemplo, de síntesis sistemática, realizar una lectura a fondo para proponer, realizar los pasos que ellos proponen y comprenderlos y, bueno, como que realizar un checklist, ¿no? Voy a este paso, necesito este. Por ejemplo, Kitchen propone bastantes puntos que se deben cumplir cuando estás en ciertos pasos, o por ejemplo para cuando se desarrolla el protocolo o un artículo, por así decirlo. Entonces esos checklists son de bastante ayuda, por así decirlo. Ok, bueno. Creo que nada más nos faltó mencionar tu artículo que publicaste ahí en... Sí, bueno. Sí, platícanos, ¿de qué fue? Bueno, el artículo se publicó en Conisoft en 2022. Fue sobre los lenguajes arquitectónicos encontrados en el microservicio. Tiene pues la base, de hecho, de la monografía, la que permitió encontrar esos lenguajes, y nos comenta más sobre nos comenta sobre estos temas que vimos, sobre las características y los retos encontrados y cómo están actualmente en la literatura. Entonces, más que nada nos da una breve vista a la literatura actual sobre los lenguajes en el modelo de microservicios. Muchas gracias. Ya bueno. De pie, por favor, para el programa. Universidad Veracruzana, Unidad de Estadística e Informática. Acto de defensa de trabajo excepcional para acreditar la experiencia educativa y experiencia excepcional. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 13 horas del día 15 del mes de febrero del año 2023, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado, designados para realizar el examen de la experiencia educativa y experiencia excepcional del alumno César Christopher Hernández Aparicio.
con base en el trabajo intitulado Modelado de Sistemas con Arquitectura de Microservicios. Modalidad de monografía. Presentado por dicho alumno aspirante al título de licenciado en Ingeniería de Software, fungiendo como presidente del jurado el doctor Jorge Octavio Charán, como secretaria la doctora María Clara Cortés Rolín y como vocal la maestra en Ciencias María de los Ángeles Arenas Valdés. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la identidad de la persona, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado el sustentante por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad. Con que se da por terminado el acto a las 14 horas del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Felicidades. Gracias.